Desde la primera vez que la vi, insistí hasta el cansancio en llamar a la policía. Se los dije 1000 veces, pero no había caso. Decían que no era para tanto, que había que esperar. Yo no estaba de acuerdo. Quería pedir ayuda. ¿Y por qué no llamaste vos? No, no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque fue en lo que quedamos. Los 4 solos retirados del mundo a ver qué pasaba. Y bueno, eso fue lo que pasó. Teníamos que resolverlo juntos. ¿Y no te pareció una situación lo suficientemente grave como para comunicarla? Ella parecía perdida. No hablaba, no nos había hecho nada malo. Yo sentía que había que esperar. Esperar. Sí. Y después ya fue tarde. ¿Por qué? Lo consulté con las cartas y dijeron que no. ¿Qué carta? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que hacer? No hay que hacer nada. No hay que decir nada. Es cuestión de tiempo. Alza la toma, ¿verdad? Sí. Le enseña a venir, por favor. Espérame acá. ¿Llamaste a tu papá? Por supuesto. ¿Y qué te dijo? Te estoy haciendo una pregunta, Tomás. ¿Y qué pasa si no te respondo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vos sos o te haces? No estamos en una situación para que te hagas el misterioso. Quedamos en que vos llamabas a tu viejo. Estamos todos esperando que intervenga. ¿Qué te dijo? Que no nos preocupemos, que se va a encargar de todo. Alza la mano. Pasa. Acompáñenme, por favor. No podían tomar ninguna decisión. Estaban como atontados. Entre los tres no hacen uno entero. Juana en principio parecía la más coherente. Florencia se empelotudeció de entrada con la piba. Y Vicente todo el día atrás de ella. ¿De Florencia o de la chica? Florencia, es mi mujer. Yo lo vi clarito de entrada. Esta piba nos iba a traer quilombo y acá estamos. ¿Cómo llegaron acá? Fue una idea que tuvimos con Juana. En realidad se le ocurrió a mi hermana, pero esto Juana no lo sabe. No se llevan bien. Cree que se me ocurrió a mí. Estábamos pasando por un mal momento y mi hermana nos recomendó que hiciéramos un viaje. Juana dice que mi hermana no la quiere, pero para mí no es verdad. Ya se nos recomendó la cabaña. Hablando con una clienta, me contó que tiene una cabañita en el bosque, cerca del mar. Pensé que a lo mejor les vendría bien un viajecito a ustedes. Solos, retirados del mundo, un tiempo. Quizá los ayude, los distienda. Si querés, puedo hablar con la clienta. Quizá hasta les haga buen precio. Pensalo. Disculpame. Sí. Hola. Voy al baño. Sí. Claro, pero ya bastaba eso. Sí. No, lo resolví la semana pasada. Esparcí esto en su casa. Si es en la cama, mucho mejor. Pero entonces tu hermana conoce a Ramona. Sí, pero esto Juana no lo sabe. Y preferiría que no se lo cuente, porque le va a echar la culpa a mi hermana de todo lo que nos pasa. Juana lo está viendo. ¿Esto es tuyo? No. Estaban en la guantera de tu auto. Sí, las tengo vistas. No sé qué son.
Deben ser de Vicente. ¿Qué son? Antidepresivos. Pensé que eran tuyos. ¿Por? No sé, quizá por la pérdida de tu embarazo. ¿Por qué va a tomar Vicente antidepresivos? No va ni al psicólogo. Gracias. Te estás haciendo mal tomando esto. No son caramelos, tienen muchas contraindicaciones. Sí, ya lo sé. Además, no es 100% efectivo. Los antidepresivos disminuyen la fertilidad, pero no la anulan. Quizás la embarazas igual. No termino de entender qué es lo que les hizo específicamente la chica. Además de meterse en su casa, quiero decir. Durante su estadía, ¿qué les hizo? Vos sos el detective. ¿O me vas a pagar a mí si hago tu trabajo? A lo mejor me querés contar quién es Valeria. Eso no tiene nada que ver con la investigación. No sé. Tengo que averiguar. Cualquier pista que aparece puede servir. No te preocupes, le pregunto a tu mujer, que creo que la conoce bien, ¿o no? Respóndeme, Tomás. ¿Qué les hizo la piba? Vos sabés bien que no vas a poder tener mucho tiempo. Te hagas el canchero conmigo, pendejo, porque puedes pasar muy mal. Contéstame lo que te pregunto. Juan, voy a salir un minuto. Encárgate vos. Vaya tranquila, doña.
nada a la doña, ¿sí? Pero no podés escaparte así. Si querés salir, me decís y yo te doy una vuelta sin que sepa ella, pero así como hoy no. Yo te voy a cuidar, ¿sabes? Vení que se fue la doña. Dale, vení. ¿No me servís algo para tomar? La doña siempre tiene algo fuerte ahí abajo. Ya van 3. ¿Sí? ¿Ramona? Hablamos ayer, ¿se acuerda? Ajá. Necesito hacerle unas preguntas. Dígame. ¿Puedo pasar? Espéreme un minuto, dejé algo en el fuego. Siéntese. No le voy a robar mucho tiempo. Usted ayer me dijo que no conocía a las personas a las que les alquiló la cabaña. Pero eso no es exactamente así. Usted conoce a Ana, que es la hermana de uno de ellos. ¿Por qué lo ocultó? No sé. A lo mejor no entendí la pregunta. ¿Son amigas? No. ¿Dónde la conoció? En un curso, a lo mejor. ¿Y usted le ofreció la cabaña o ella se la pidió? No me acuerdo. A veces me falla la memoria. Soy una mujer grande. Bueno, era cuestión de preguntarle a Ana entonces. ¿Conoce a esta chica? No. ¿Está segura? No la vio por la zona. ¿Necesita algo más? No. Por ahora no. Pero seguramente en breve la voy a estar llamando. Hola. Qué sorpresa. Hola, Víctor. ¿Hablaste con Tomás?
Yo no hablo mucho con tu marido. Estamos detenidos. Tomás dijo que te iba a llamar. Hace 2 días. Necesitamos que nos ayudes. ¿Dónde está? ¿Tomando aire? ¿Todo bien? Un tema con el papá de Luli. ¿Que no la deje ir a la pijamada? Bueno, es un chiste. ¿Apareció el chabón? No, por eso. ¿Combinamos? La piba no aparece. Nadie la conoce en este pueblo de mierda. El cuchillo tiene las huellas de ellos, pero la sangre no se puede analizar. La vieja nos miente y no sabemos para qué. Ellos que no pueden explicar qué pasó. La única esperanza que tenemos, la mancha de sangre del almohadón. Ya no sé dónde tirar, Bautista. A lo mejor es un invento de los 4, qué sé yo. ¿Y por qué iban a inventar una cosa así? No sé. Para tapar otra cosa. Tapar otra cosa, que son la mafia. Bueno, tienen bastantes secretitos. Ese Tomás parece que se coge a la amiga de su mujer. Y Vicente toma pastillas para no dejar embarazada a la suya. ¿Se puede hacer eso? No, no tengo ni idea. Es la primera vez que lo escucho. Pero él hace eso. Bueno. Si no quiere ser padre, mejor que haga eso en vez de dejarlo abandonado. O que le avise a la mujer que está desesperada por tener uno. ¿Tenés alguna novedad de lo tuyo? Por ahora no. ¿Y cómo estás con eso? Lucas, tengo la dirección. Parece que van a trasladar a alguna de las pibas entre hoy y mañana. Hay que pararlos antes. Te paso a buscar. No, espera a que yo llegue. No quiero que se nos adelanten y nos caguen el plan. Los chalecos están atrás. Bien, pido los refuerzos. Banca que lleguemos. No quiero que se filtre. Pero solo no podemos hacer nada. Ya sé. Quiero asegurarme de que no nos estén esperando. Está todo tranquilo. Tranquilo acá afuera y adentro debe ser un infierno para esas pibas. Voy llamando a los refuerzos. Sé lo que quieras, voy a mirar un poquito más de cerca. 024 a base, 024 a base, solicito refuerzos, vivienda identificada. Chivilcoy al 3400. Trato de no pensar. ¿Es mejor? Sí, por ahí. ¡Oficial! ¿Se siente mal? Ay, tranquila. ¿Estás bien? Estoy embarazada. ¿Qué?
Hola. Hola. Tenías noche libre, ¿no? Angelina, ¿puedo pasar? Los 4 escribieron a la misma persona. Ellos no se pudieron haber puesto de acuerdo en eso. Sí, eso es raro. Igual, mañana los tenemos que largar. No. Se tienen que quedar en el pueblo. Hay que convencer a Alza. Se garca. Sí, pero no vino cuando los detuvimos. Al hijo no le atendió el teléfono, lo tuvo que llamar la nuera. Ahí hay algo. No se llevan bien. Ese Tomás es así de pedante y egoísta como el viejo. No te mandes ninguna, Bautista. Cierro la ventana, ¿no? Hace un poco de frío. Dale.